me das contexto para poder agarrarlo. La pregunta es cómo puedes ser o cómo devoto, cómo iniciarte en el culto de la Santa Muerte, o cuál es el propósito del culto de la Santa Muerte, todo lo que un nuevo devoto puede llegar a pensar o hacer o a... ¿De forma teísta o ateísta? Pues yo creo que lo pondremos en la forma en que nosotros lo vemos. Híjole, es que empecé siendo muy teísta. Sí, pero podemos nombrar el proceso de eso. Sí. O sea, porque también tal vez la gente todavía no separa el teísmo Del ateísmo. ajá, y el culto del significado, ¿no? Uh-huh. Del ser o la energía. No todos lo vivimos, no todos, ¿sabes? No todos, exacto, no todos como que, por ejemplo, yo me he dado cuenta que muchos devotos se equivocan en ese... transgiversan Y mezclan. todo. Uh-huh. Muchas de las veces yo veo como que, como dijiste el otro día, sueltan un santo para agarrar al otro. Sí. Y yo creo que ese no es el punto de verdad de la muerte. O sea, o de lo que deberíamos de entender como el culto a la Santa Muerte, ¿no? Uh-huh. Porque lo que tenemos en México es un arraigo de cultura, yo creo. Pues al decir que es la Santa Muerte estamos refiriéndonos a la deidad mexicana. Ajá, sí, sí. Porque si hablamos del dios del inframundo, viene de muchas otras tribus, religiones. No, es lo mismo. Estamos hablando del dios del inframundo. La muerte es el inicio y el fin del verdadero alfa y omega, porque es donde todo comienza y todo termina. La muerte es lo último que vas a ver. Y de hecho, todos y todo, lo último que quede va a ser la muerte. Es la que apaga la luz. Sí, es la que cuando se acabe el mundo, sí. Cuando se acabe todo, la muerte solamente es ella la que va a quedar. Y es ella la que puede dar inicio sí. a todo. Porque si solamente vida, no, exactamente. Si no hay muerte, no hay vida. Mucha gente le da miedo de Sí, porque les dan miedo la palabra, como muchas palabras que últimamente he estado platicando con otras personas externas que les da el miedo a la palabra satanismo, les da miedo a la palabra muerte, les da miedo a las palabras. Sí, dicen, yo no quiero pensar, perdón, yo no quiero pensar en la muerte, no pienses en eso no, sí. O sea, güey, te vas a morir un día. Al contrario, o sea, tienes que conocerte como terrenal. Sí, yo creo que es algo que debería de entrar en la cultura de que de verdad te vas a morir y tienes que vivir lo que tengas que vivir lo que quieras vivir, ajá. Porque la muerte sí se asegura que va a pasar, sí te va a pasar. Pero ahí exactamente qué es lo que quieres vivir y para qué, ¿no? Sí. Estoy buscando algo que había escrito, que yo les había puesto alguna vez, no sé, y hace rato lo había encontrado y ya no lo encontré. Sobre eso, sobre cuál es la diferencia, ¿no? Que lo podemos tomar de diferentes formas y en realidad debemos de entenderla. Más bien, cualquiera de las formas en las que lo encuentres o que lo tomes, entenderla más que nada para que pues salgan bien todas las cosas. Entiendan la muerte como una realidad, como un hecho, más que como un ser. Por ejemplo, ¿qué podemos decir sobre a una persona que ya está pensando en cambiar de culto, de ser, por ejemplo? Porque, por ejemplo, yo veo que mucha gente lo hace en silencio, en la oscuridad, y ahí es donde yo creo que se vuelve malo, ¿no? O sí. sea, se vuelve como que nomás la gente que lo hace. ¿Sabes qué me han dicho mucho? escondidas. Que les infundan un miedo, Sí, el miedo de te va a cobrar. Ándale, Es que eso también quisiera no tocarlo. te acerques porque tienes que pagarle y se cobra con vida. A huevo. Yo siempre, es, y yo creo que deben de entender que uno de los principales cosas o fundamentos es inculcar el miedo a de que te va a hacer, y güey, ponte a leer tu Dios para que veas que cobra con ganas, o sea, no es así como de que solamente la Santa Muerte te cobra, no, te lo dicen que te cobra, pero que al final de cuentas te mueres un día.
pero no es así como de que ella ya te llevó porque tú no quisiste, porque dijiste, porque prometiste. Ahora, yo creo que también tiene mucho que ver la gente, o sea, la gente las cosas que promete, y lo vemos en todos lados, en una relación, en el trabajo, en los políticos, en todos lados, la gente promete cosas y se le olvidan y ya después dice, ay, mis consecuencias no, o sea... ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay una película que se llama La Santa Muerte, no sé si la has visto, es mexicana, No, de hecho. me dice para que la vean. Sí, no, ¿por qué? Porque al final de cuentas lanzan el mensaje mal, güey. Lo dicen, Ajá, yo creo que hasta se me afigura como que es de esas películas que las hicieron con el fin de quitar algo y le da más sí, ajá, más las cosas. ajá, porque la película, por ejemplo, esa mexicana, se trata de una niña muy enferma, que su mamá ya está hasta el chongo de todas las cosas y se va y le pide a la muerte. Sí. Y la muerte le responde, y entonces la morra se obsesiona por el culto y pone en su casa así un cultote grandote, y que la niña y que esto, y obviamente por razones de cultura a la niña la señalan, ¿no? Sí. Entonces la morra deja de hacerlo, se vuelve cristiana, ¿y qué crees? ¿Qué? Pues casi se muere la niña, porque ahí es donde la gente le dice, ya viste, porque sí, a final de cuentas, creo que me acuerdo que no se muere la niña, pero siempre lo señalan, como cuando nosotros que, ya ves, por las cosas que ustedes creen, por eso les está pasando esto. Entonces yo creo que es muy importante que la gente vea que no se trata de eso, no se trata del que te van a cobrar, güey, haz las cosas porque te van a cobrar, o sea, todo cobra, todo paga. Es que, bueno, no se trata de que la muerte les cobre con una vida, ni se trata de que les va a cobrar exactamente, no. Estamos mal acostumbrados porque las doctrinas así les enseñaron a pedir y esperar. Y vamos a darnos cuenta de algo que nos pide la naturaleza. No todo tiene un precio y no siempre es dinero. Entonces, cuando quieres hacer algo, tienes que entregar algo a cambio, pero a la naturaleza no es exactamente a ella como una deidad en persona, sino tienes que hacer de tu Y yo parte. creo que cuando te refieres a la naturaleza es más de la energía que tienes que dar a lo normal, al universo, a todo. Exacto. Porque luego muchos van a decir a la naturaleza, mata la gallina, porque todos piensan eso, pues, ¿no? Es que hay que estudiar un poquito más y más a fondo y decir y saber cómo se hace para no tener que dar algún sacrificio, y menos de un animal, que es algo que no tiene razón. O sea, de se ser. tiene que entender que la muerte no cobra con muerte. No. Lo menos que la muerte quisiera es que estuvieran haciendo su trabajo, mamón, porque, güey, o sea, es como que te doy esto a cambio de esto, pero yo ni te lo he pedido, mamón, o sea, déjame hacer mi trabajo cuando yo lo También necesite hacías hacer. cuando ella ya hacía su jale y lo hacía muy bien. O sea, Entonces, ajá, la gente, yo creo que ahí es donde se empieza a mal identificarlas o mal hacer las cosas. Entonces, pudiéramos decir que a una persona que está empezando a atraerse por la santería, por la Santa Muerte, por el culto, por esto, que se informe de la mejor forma para que vea que no es todo lo que las voces sin ser creyentes dicen. Sí. Porque yo creo que eso también es otra cosa, se dejan guiar por lo que alguien que ni cree, güey. Ajá, algo que ni sabe, más bien, ni sabe. Ajá. Te está diciendo, te está brindando información que o se él no por sabe. alguien que tiene miedo y les da miedo y les impone miedo y listo. Y vale verga, güey. Porque te informó mal alguien que no sabe ni siquiera cree en él. Entonces, pues eso que les quería leer y decir y eso, ya no lo encontré. Al rato lo voy a decir, espera. Por ejemplo, aquí está. Hablábamos hace rato sobre que la verdad es la muerte. De que la verdad absoluta de todo es la muerte, porque solamente ahí encuentras la vida a final de cuentas. Yo le decía, ¿te acuerdas de la muchacha de Mérida? Yo le decía el otro día, ¿por qué te tiene que llegar a alguien o la muerte en alguna de sus presentaciones para que de verdad entiendas? Porque eso es lo que pasa, muchas veces la gente hasta que le toca que alguien de su familia se muere, sí, que la pasa mal, que está a punto de morirse, la enfermedad o algo así, hasta entonces cambiamos el contexto de verdad sobre la muerte.
siempre estamos pensando que no llegue, que no esto, que no lo otro, ¿no? Mucha gente vive con el miedo a morir. Entonces yo creo que deberíamos de estar pensando en morirnos para ver qué es lo que nos hace falta pasar todavía. O sea, por ejemplo, yo creo que hasta el punto en el que yo dije, ok, si yo también me voy a morir, ¿qué me falta hacer? ¿Qué me faltaría hacer si mañana o ahorita o al ratito llega, ¿no? Porque luego, lo que te decía ahorita, cambiamos el santo y no vivimos. En realidad no vivimos, solamente pensamos que estar poniendo la vela, que estar haciendo un ritual o llevando flores o algo así ya no No es va a pasar. suficiente como para entender las cosas, y yo creo que no, que ahí está el punto en el que la gente debería de ver que Simón, la muerte es otro estilo de vida, es otra o es como cambio de cultura, cambio de sí, de costumbres, ¿no? Creer en la muerte yo creo que es como reconocerte como mortal y saber que se va a acabar. Sí. Que hay un finito en este mundo y no dejar para después lo que vas a estar haciendo, lo estás haciendo. Tienes que hacerlo, y si quieres dejar de hacerlo también, porque al fin y al cabo esto es finito, se va a terminar y es efímero. En cualquier momento se puede terminar tu vida. Cuando ahora que fui a la ceremonia esta, es una parte de las cosas que se sienten. Tu cuerpo ya no está y dices, se acabó. Exacto. Por ejemplo, tú que ya has tenido los dos acercamientos, porque lo viviste en forma de enfermedad y ahora, digamos, como por gusto, como por entendimiento, ¿es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el querer hacerlo, el querer estar en esa posición, y la otra, el que el destino te haya llevado a esa posición. Sí, no manches. Entonces, está chingón tener la posibilidad de los dos. Porque, bueno, por ejemplo, muchos nos preguntan, ¿y eso qué es el sapo, la ceremonia, eso? Cuando explicamos, ay, no mames, no. O sea, qué feo, ¿no? Pero, güey, lo vas a vivir cuando te estés muriendo y ya no te vas a poder regresar. O sea, ya no hay entendimiento después de eso, porque ya lo vas a entender, pero del otro lado donde estés. Entonces, Sí. qué chingón que haya algo en la tierra, en esta dimensión, en este plano, que te pueda hacer entender eso que no entendiste de la forma en la que debería. ¿Cómo la denominas? A la muerte. ¿Cómo lo denominas? Sí, ¿cómo la tomas tú? ¿Cómo la ves desde el punto en que ya la viste cercano con enfermedad, por placer y con la vivencia? Con la vivencia del culto. ¿Cómo veo la muerte? Como una realidad, como un hecho, como algo a lo que me acerco cada día más. No es un día más en realidad que vivimos, es un día menos. Es un día menos el que estamos. Mi papá sí en esta vida. me creció pensando eso. Sí, nada más que cuando te enfocas en decir un día menos, vives presionado, queriendo hacer. Cuando en realidad no vienes a hacer. Otra vez les vuelvo a recomendar el Dios de Spinoza. Vienes a vivir y a dejar vivir, no a hacer, porque todo es. Si quieres hacerlo así, está perfecto. Deja huella en este mundo. Haz lo que quieres hacer, pero haz lo que te corresponde, porque de antemano te vas a ir. Entonces la muerte es una realidad que debes de afrontar y aceptar y acercarte a ella como es, aceptando el camino que llevas como un recorrido, no una meta. Entendiéndolo. Tratando de entenderlo, porque es difícil de entender, y entre más quieras entender, más difícil va a ser. Muchas veces, una vez nos dijeron, es que entre más sabes, más te... Sí, y vuelves terminándote loco, pero sí, eso es lo que yo quería. Prefiero estar loco, porque cuando estás cuerdo sufres mucho, y un loco vive el día y vive feliz. No le importa el exterior, le importa el interior. Nada más no siendo un loco esquizofrénico. Porque Sí. hay locos que De tienen... locos a locos. Hay de en su loqueras a mente- loqueras, ¿no? En su Sí. mente hay una vida completamente diferente a la que existe para nosotros. Sí. En esta ciudad acabo de ver a una loca que ya tiene 3 ocasiones que la ve en el centro. Es una señora que está llena de bolsas, está tapada, nada más se ve su cara. Ah, la Trae vi. bolsas de basura. Y a la última vez que pasé, la escuché hablando de la vida. No me acerqué, solamente dijo algo de así es la vida o algo así. Y me fui pensando un poco, como andaba marihuana, qué raro. ¿A qué iba? Salí y encontré el pan. Sí, como no sabía a qué iba, ya no me acordaba, pues empecé a dar Buenos días, vueltas y hermosa. estuve platicando, estuve pensando. Dije, esa señora,
con esas características, sudando, güey, en medio del sol de Carmen, en medio del centro, en el sol, con bolsas así y churros, sudando chorros, y dije, le va a hacer daño. Y ella filosofando sobre la vida, güey, porque está filosofando lo que está en su mente, no lo que está alrededor de su mente. Por eso la mente es lo más cabrón que puedes tener, puede ser tu infierno o tu paraíso. Ayer vi una imagen muy cabrona que dije yo, sí, cierto, güey. Cuando era una persona y otra persona, una persona india de linaje y otra persona moderna. Sí. Y le decía, dime cómo le hago porque el mundo está hecho una mierda, güey. Y decía, tu mundo, mamón. Sí, exacto. Tu mundo, O sea, estúpido. tu mundo es una mierda porque lo de nosotros aquí el mío, yo estoy a toda madre meditando y esto y dije, sí, es cierto, güey, cuando yo vine a esta parte del mundo, a esta parte del país o a esto, dije, es que necesito la tranquilidad que no hay en el otro lado. En la ciudad, pues. Y por ejemplo, ahora digo, pues sí, güey, pero uno lo elige, güey. Uno elige irte a la ciudad esa grandota, esto, al otro. Sí. Hace rato estuve platicando con Angélica. Por cierto, saludos, ya nos va a ver por aquí, nomás que está dormida. Pues cuando me veas. Cuando te despiertes. Te mando una foto, te la enseño. Ok. ¿Qué le decía? Ya se me olvidó. No sé. Estaban hablando de la diferencia de las ciudades, de la tranquilidad. Bueno, estábamos hablando de la tranquilidad, de cómo uno y elige. le dije lo que dijiste tú. En realidad puedes hacer muchos cambios, pero no esperes que un lugar cambie tu situación. También la playa hace llorar. También en la playa lloras. Hay que saber utilizar. A mí me gusta ir a la playa. Y hay de llantos a llantos. Claro, hay diferentes niveles de dolor. Sí. Pero también aquí se vive dolor. La elección es dónde vivirlo y Tú cómo eliges, vivirlo. sí, Exacto. tú eliges. Cómo vivir ese dolor. Sí, yo prefiero estar deprimido e ir a curarme al mar que irme a curarme al marranero que está en Juárez, ¿sabes? O sea, güey, es que Mira, por ejemplo en les voy a Juárez. explicar algo. Cuando nosotros nos tenemos alguna discusión y obviamente por salud de Mental, ambos, o de mental todo, y de sí. ambos, hay que salirse Sí, de la te casa. separas del- Siempre, a ver, en pleito, con permiso. Y yo lo que hago es caminar mucho. Sí, Camino y a mí yo pienso. también hago eso. Camino y pienso, nomás que en Juárez es muy peligroso. Sí. Termino en barrios donde no debería. No debería, Terminé no. la 16 allá en los cerros y decía, la verga, ¿qué estoy Algo. haciendo aquí? Sí, hasta los camiones están mal, los camiones son Sí, cholos, o sea, sí. todo. Y decía, ay, güey, prefiero aquí. Sí, güey, por ejemplo, el día que yo andaba en mi loquera de suicidarme, iba más miedo que me fuera a parar. O sea, Que no me me la van pasaran. a matarme, güey, me van a matar antes de que yo lo haga solita y entonces ya no voy a cumplir mi objetivo, ¿sí? O sea, está cabrón donde uno se hace de su mierda. Sí. Fíjate que cuando yo supe que eras en Ciudad Juárez, yo dije, no mames, qué cabrón, está peligrosa allá. Ujú. Lo único que he escuchado es que ese lugar es, por la estadística que he visto en geografía, el lugar donde hay más suicidios Es y el mamadas. más No, peligroso del es mundo. el más Y el peligroso. más del peligroso. mundo, güey. Exactamente. Y por ejemplo, yo tenía la experiencia de años atrás y no me había pasado lo que este año o lo que estos Sí. años que vivimos ahí nos pasó. O sea, a nosotros nunca se nos habían metido esto y el otro. Total que vi la muerte también de una forma muy, muy diferente estando ahí, en Sí. esa situación y en ese entorno. Entonces yo creo que también depende de nosotros voltear de verdad y darnos cuenta, cabrón, si estoy en un lugar o estoy haciendo algo que de verdad me va a llevar a la chingada, güey, porque las consecuencias nos llevan las consecuencias de las cosas mal hechas siempre nos llevan a algo que no nos gusta. Sí. Si no nos gusta hacerlo al principio de la forma que es y lo cambiamos, la consecuencia va a ser doble del pedo del que ya. En nuestro caso tal vez debimos de haber recalculado más sobre irnos a vivir ahí, ¿no? Que empezábamos y Es que que todo en y que realidad la chingada. era un escalón que estábamos viendo, pero conforme a la vida ha ido haciendo cambios esa dirección a la que estábamos, porque teníamos un pensamiento. Es que si dejan de vernos una semana vamos a ser otra persona. Sí, por eso, pero por ejemplo, en el caso de la gente que quiere arrimarse al culto, yo creo que es parte de, los cambios son parte de todo, claro. del entender el culto, del entender, porque no puedes nada más decir, yo soy creyente de la santa y aquí está mi altar y le prendo la velita y toda la vida No. se es igual. Yo No, creo que porque ahí es eso- donde te cobra al con mi final de abuelita. cuentas, ¿no? Mi abuelita hacía eso, pero con otro santo. Sí. Decía el Sagrado Corazón, decía
Yo hice las dos. San la Virgen. Es más, llegué a ver el niño de las palomitas, que se pareció a una palomita. Güey, y la era- otra vez yo vi uno y no me recuerdo si era en Sinaloa o de aquellas partes donde es tierra caliente y eso. Sí. El vato tiene la de esta de afuera. Sí. Y es el San, quién sabe qué vergamino, güey, no sé qué, No pero manches. sí, güey. Ah, sí. Sí, güey. Y lo ves y la estatuilla así tal cual y tal. Con el pito de fuera. Y la gente se le hinca a rezarle, güey. No Entonces manches. yo digo, ¿Qué pedo, no? y le tienen miedo a la muerte. Está bien. Donde a Ahí final va. de Eso- cuentas es que la eso cambian. es hechicería, de alguna Sí, forma. no, y- Hasta los católicos son los más Está hechiceros bien, del mundo. sí, ¿eh? exactamente. Eso güey, sí, de que. Por eso en la mañana puse una imagen de cuando nos casamos que hice la Sí. confirmación o no sé qué y dije, del güey, o sacerdote sea, pudo con la bruja. y lo que uno hace por cosas que piensa que está bien y terminan siendo lo mismo que está señalando, porque por ejemplo, en mi caso, el culto de la santa es mío y mi familia alrededor, tú maldita bruja, ¿qué es eso? Y güey, ahí está un ritual, está la vela, el incienso, el esto y el otro, y el padre está en tu, sí, tu bendición, Te está no sé. marcando. Te está, sellando sí, con güey, te parte de está la tierra, marcando, tierra, te está viento, fuego y sellando, agua. si de verdad se pone uno a ver todo eso, entonces es, Es un ritual. Es un ritual como tal. Y más que nada, la dirección en la que estás enviando tu energía es lo importante. ¿Me explico? sí, Tú fuiste ahí con una dirección y con una intención. sí. La intención de unir, de casarte por tus decisiones. Esa es la energía que debe de emanar de ti, que debe de ser importante. Pero la gente no lleva energías, va listas a recibir nada más, a hacerle así como dices, Sí, puro sí. dame, así está acostumbrado porque así te acostumbras. Y no te das cuenta que del otro lado está igual, güey, porque por ejemplo yo les puse ahí, eso que yo hice, lo hice pagando, güey, porque Sí. si yo no pago, no me Ah, lo no pasa. hacen. Y yo les dije, no esto y esto, sí, paga, no hay problema, o sea, Ujú. tal cual yo le dije a esa vez, no creo, no esto, a mí nunca me va a volver a ver aquí porque esto es para mí un requisito y tan. Sí, no te preocupes, hermana, usted pague sus textos y la chingada. A ¿Y tú? Pepe ni siquiera lo... A mí ni me confesaron. Ni le yo me hice hablaron, pendejo y ni me nada, moví güey. Por un ladito y no me confesaron. Fíjate que yo no me sé el proceso de ese así No de. te pierdes de nada. No, güey, no te pierdes de nada, o sea, tal cual es, aquí hay que pagar para hacer. Y sí, güey, en todos lados hay que pagar para hacer, pero el caso es que no defiendas eso. O Sí. sea, no defiendas el que algo más está mal cuando a final de cuentas termina siendo peor, güey, Sí. si lo quieres ver desde el punto, ¿no? O igual, o como sea, ¿no? Ujú. Que luego en otra ocasión fuimos a una iglesia de la Santa que era el mismo mecanismo. ¿Cómo Ujú. es ahí? Igual, güey. Igual que una iglesia católica, pero nada más de la Santa María. Sí. Entonces, por ejemplo, yo le decía a Pepe, aquí es lo mismo, güey. Es que de verdad es lo mismo. No está cambiando nada. El chiste es entender el culto, entender a lo que venimos. Sí. Porque si no, pues, el mecanismo empieza... Vamos a entender que es rendir culto, es rendir culto a una enseñanza. ¿Y de qué te va a enseñar la muerte? No te va a enseñar de la muerte, te va a enseñar de la vida, porque la muerte ya está hecha y la muerte no tiene nada que aprender más que es. La muerte es. La vida es la que sí tienes que aprender, pero nada más tienes la oportunidad de vivirla en este momento. La Sí. muerte es un hecho, vas a llegar La allá. muerte nada más es un día, güey. Vamos a decirlo Una así. vez te va a pasar. Simón, tienes que ir a cagar, eso no hay falla, ¿verdad? Lo demás es lo que no, y es lo que tienes que no debes de desaprovechar, porque lo otro va a pasar, eso es un hecho. No se trata de estarlo viendo con miedo, sino de verlo como una realidad y aceptarlo para poder cambiar en tu vida y decir, acepto hacer otras cosas porque de antemano me voy a morir, porque Simón. no voy a estar aquí toda la vida, que me va mal, se les va a olvidar, me voy a morir. Y si no se les olvida a ellos, güey, todo esto que estamos haciendo, todo esto, se va a hacer polvo. Así como a los mayas los acabamos de ver hace 4500 años y sus casas están hechas y ellos no, igual nos va a pasar a nosotros. Y esas casas y estas todas se van a hacer polvo. Entonces nos vamos a morir la realidad. Esa es una realidad. Entonces no tenemos por qué tenerle miedo a algo que va a pasar. Más bien es miedo a algo que no está pasando y que deberíamos de hacer que pasara. Que le estás teniendo miedo y estás perdiendo el tiempo por el miedo de cuando Claro. llegue a pasar ese día, en vez de estar disfrutando los días que no pasan eso, que no llega.
Y está en uno cambiar la decisión de decir, hoy no es un mal día, a decir, bueno, va a ser un buen día, regálatelo. Si no tienes dónde, regálatelo a ti, hombre. Ahora, yo creo que nos enfocamos mucho en el mal día por lo que nos pasa. Claro. Eso estaba filosofando el otro día y dije, no mames, desperté mal y ni siquiera me importó, güey, ahorita me siento bien. O sea, viene todo lo que pasó, porque mucha gente se clava en eso de que pasa un suceso mal y dicen, un mal día, y ya están todos No, güey, bien. pero es que terminas arruinando el mal día. O sea, si te pasa algo en la mañana y dices, puta madre, pinche mal día, y todo el día, pinche madre, empecé mal día, ay no, pinche madre, o sea, todo el día es mal día. Todo el día es mal día si tú lo ves como un mal Pero día. depende de la decisión. Pero de si que tú no. te pasa algo en la mañana y dices, chinga, o sea, ya empecé mal el día, pero eso no quiere decir que lo voy a acabar mal. Ándale. De ti depende, o sea, si Molo empieza esto, es nada más algo, entonces yo tengo que cambiar mi entorno. Como decía Pepe, pues necesito salirme, pues sí, me voy a la playa, allá donde me doy bien padre, y donde me veo muy bonita, y donde se me sube el ánimo, y donde esto, y es igual en cualquier cosa. Ah, pues ya me caí de la cama, pues me hago los huevitos, que nunca me hago por huevona, entonces ahora se me quita, porque las fresas, mamona. O sea, estamos llorando y luego pide unas fresas y ya se me quita, güey. Se me quita, porque entonces esa es la balanza que deberíamos de encontrar todos. O sea, Simón, esto no me caga, pero también esto me gusta. Y de mí depende el mal día, en verdad. Si lo voy a ver como mal día o como que o rescato mi día, o rescato mi vida, o rescato mi mes, o rescato mi año, porque era lo que les decíamos el otro día. Ya llevamos medio año, ¿y medio año de qué? De puñeta mental. De ya voy a hacer, no voy a hacer, no hice, no, porque luego después no hice nada, ya, hasta el enero. Faltan los últimos meses, no, ya, el propósito. Y si no llegas a enero, ¿qué pasa si mañana o en un mes te dicen tienes cáncer? Y te quedan 2 Aquí meses. influye mucho también las otras personas que están alrededor. Sí. Me he fijado en personas que he tenido cerca, que platicando con ellos se animan y dicen, sí, voy a hacer. Sí. Y cuando hay gente alrededor dice, híjoles, lo estoy dudando, híjoles, creo que no, parece que no era la mejor decisión, y cambias de opinión, cuando en realidad lo que tú querías era eso. Uh-huh. Yo creo que por eso te tienes que rodear de las gentes que busquen lo mismo que tú, a final de cuentas. Uh-huh. Porque luego llegas al núcleo, a donde te gusta estar, y con la idea de algo diferente, y te echan para atrás algo que sí puedes hacer. Algo que sí es posible. Entonces ves como que, puta madre, no voy a poder, y de eso se trata, el de verdad ver la muerte. O sea, sí puedo, güey, a final de cuentas sí puedo, lo que tú o varios dicen que no puedo, sí lo puedo hacer, sí, solo, ¿no? Pero puedo. Yo creo que entonces es donde debemos ver, sí, güey, solo, pues si solo de todos modos vienes, te vas, Sí, solo exactamente. todo. El chiste es de verdad hacer tu entorno de las personas adecuadas que si quieran ir a donde tú vas, porque igual no es lo mismo. Por ejemplo, la gente que busca, a ver, yo quiero estar en el culto, pues va a buscar a las personas que están en el culto, y van a buscar a las personas que de verdad les gusta cómo llevan el culto. Uh-huh. Sí. Porque es lo mismo, si van y llegan a la iglesia y luego dices, güey, es que no me siento bien en la iglesia, por ejemplo, a la que nosotros íbamos, Sí. y es lo mismo, entonces dices, ¿qué pido, güey? Bueno, es que estás buscando en un lugar que no es lo que tú... Similar Ajá, a lo ajá. que ya tenías que no te gustaba. que no te va a llenar a final de Ajá. cuentas. Yo creo que aquí es donde es lo mismo que pasa a la gente que tiene dinero. Quiero mucho dinero, tengo mucho dinero, pero ¿qué hago, güey? Porque ya no me llenó Lo único que el tienes dinero. dinero. Lo único que tienes es dinero. Tan Entonces, pobre. vas y buscas a la muerte para reafirmarte que estás vivo, y lo único que tienes es vida, güey. No tienes vivencias, Sí. no tienes experiencia. Ujú. Experiencia en experiencias. Sí, o sea, porque las vivencias te dan la experiencia, Ujú. pero si nada más estás viva sobreviviendo, entonces no tienes experiencia de nada. Solamente estás desde el punto de sobrevivencia, Sí. o sea, de cuidado, de me cuido al entorno, que no me pase nada, que nada me duela, que Lo nada que me pasa lastime. mucho es que como estamos bien enfocados en cómo nos ven alrededor. Hace rato, hace una semana, unos días publiqué una foto de ponerte como espejo, y decía, si quieres dejar de ser liso, uniforme como todos los demás, volteate a ver a ti, no estés volteando a ver cómo te están viendo.
Volteate a ver tú, mira tus defectos y ve en lo que puedes mejorar para ti. Y eso tu entorno lo va a mejorar, de verdad. Pero no, güey, ¿hace cuánto de veras dejan de verse en el espejo? Pero de verte al espejo, no de ir a hacerte así porque ves el pelo. O ves tu ojo que te estás pintando. Lo que pasa es de que yo creo que no vemos más allá del espejo, güey. A eso me refiero y a eso iba. Perdón, ves tu ojo y ves... Supuestamente ves que te estás pintando, pero lo estás haciendo así, estás pensando en... Es que es que yo creo que cuando te estás pintando, de verdad te estás cambiando. Uh-huh. Porque, por ejemplo, lo decíamos el otro día, güey, tú te arreglas, uno se arregla y se empodera y cambia por Sí, completo. Y cambia sí, güey, totalmente. pero se trata de que de verdad te veas así lisa y digas, sigo A eso siendo esa que cuando se maquilla, se empodera y se hace y se esto y se todo. Estás pensando en lo que, otra vez, en lo que vas a mostrar. Sí. Pero no estás hablándote a ti, te estoy diciendo, ve al espejo y mírate tú. Y pregúntate a ti, hazte tus cuestionamientos propios y contéstate porque no hay nadie. Solamente tú y tu espejo. Bueno, ese ejercicio lo hice y me sirvió mucho, ¿sí? De decir, a ver, duele, sí, ¿qué te duele, güey? Como no hay nadie, lloras. Y dices, ok, ¿por qué estás llorando? Y cada vez que terminas de hacer, dejas de llorar, güey, porque no hay nadie. Y te estás viendo tú y dices, no mames, me veo mal. Y empieza tu cabeza a pensar porque te está juzgando a ti mismo. No hay nadie otra vez, estás tú solo. Tienes que enfrentarte. Llegué al punto de desnudarme y decir, aquí estás, ¿qué tienes que decirte? ¿No vale la pena? Sí vale la pena, ¿por qué? Júzgate, güey, tienes todo para juzgar. No es fácil, pero ¿Por qué es te algo juzgarías? que debes de hacer. Ay, amor. No, o sea, pero lo estoy pensando en forma de que sí está bien que te juzgues, pero tampoco está bien que te aflageles, No, pues, ¿no? es que fíjate cómo es. Nos la pasamos juzgando, es que tú haces, es que tú no haces, es que la gente no hace. Pero te estás juzgando a ti. O sea, decir, ¿estás haciendo bien las cosas? No, estás queriendo que las cosas estén bien porque tú lo quieres así. Pero no es lo que tú quieres en verdad. Es Eso es lo que que estaba platicando conmigo. Yo creo que aquí es donde entra el pensamiento triple otra vez. El hacer, el ser y el pensar. ¿Por qué? Porque estás frente a un espejo reflejándote tal cual y diciendo qué estoy haciendo y estás haciendo algo, pero en realidad tal vez terminas no haciendo eso que te dices, ¿no? Entonces, yo creo que el chiste de todo el conjunto de las cosas, Simón, es hacer el ejercicio, pero en verdad en la cabeza entenderlo tal cual como es con el culto de la muerte. ¿Por qué? Porque haces el ejercicio y te das cuenta que mañana tal vez te mueres. Y si mañana te mueres, entonces ¿qué te faltó? Y entonces, ¿por qué no debes de hacer todo eso que te está juzgando, llevándote al juzgue, ¿no? Más que nada porque estás dejando de hacer, porque mi Exacto. principal choque fue el miedo. Decir, o sea, no vas por miedo, güey, porque supones que va a estar mal o que va a estar bien, o no haces por eso, entonces estás mal. Y entonces volví a leer el Dios de Spinoza. Y volví a platicar sobre el Dios de Spinoza. Dije, a ver, ¿tengo? ¿No tengo? ¿Ya me voy? Si me voy, ¿qué pasa? ¿Estoy contento? ¿No estoy contento? Entonces, en retrospectiva personal, puedo hacer algo para que pueda dar también a los de fuera. Porque cuando no tienes algo que dar, se nota más todavía. Sí. Cuando estás en cambio también. Cuando estás vacío se nota mucho. Cuando estás lleno de cosas, te nota más. Ahí, bueno, te han estado diciendo muchas personas, gracias por lo que nos platicas. Sí. Hoy me volvieron a decir gracias a alguien que ni siquiera me esperaba que me dijera gracias porque me hace falta escuchar algo que tú dices para un tirón de orejas. Igual, güey, pues tengo que escucharme yo solo, porque el tirón de orejas no me está llegando a mí quizá, o no lo estoy haciendo como yo quiero. Yo no creo está que como el entorno. eso es algo que me lo dijo Tania ahora que fui. Dice, yo también he tenido mucho choque porque todos mis consejos no los agarro. Ajá. Y le digo, güey, es que yo creo que es parte de nosotros, porque te puedo dar un consejo que yo ya pasé. Sí. Entonces, no está mal que lo dé si ya lo estoy pasando a otra cosa. ¿Sí me entiendes? O sea, también en nosotros existe esa alimentación de, pues sí, güey, no estoy tomando todos mis consejos, pero la mayoría los doy porque ya los he hecho, güey, y me han funcionado, ¿no? Claro. Y sí, tal vez necesito reafirmarlos en ciertas cosas o recalcularlos, güey, si eso está bien para mí ahora, lo que te estoy recomendando a ti, ¿no? Sí. Porque como yo creo que todos estamos en diferentes momentos. No y- perdamos de vista que somos un ser y el ser sí. cambia, se equivoca,
aprende, y el aprender significa eso. No recuerdo qué famoso filósofo lo dijo, pero el aprender es una serie de equivocaciones, en realidad. El hacer las cosas bien es haberlas hecho mal para perfeccionarlas, Sí. y llegar a hacerlas bien. Sí. El chiste es estar y hacer y decir, ¿Sabes qué creo, sí. güey? Que nos metieron mucho el pedo de las equivocaciones. ¿Cómo? Nos dijeron, está mal equivocarse. Está mal estar mal. Está mal Sí. equivocarse, está mal seguir intentando porque tienes que hacerlo y hacerlo y hacerlo bien desde un principio. Y sí, güey, lo tienes que hacer bien, pero también equivocándote te das cuenta Pero que lo como estás ser haciendo puedes mal. llegar y decir, no sé, y lo voy a hacer, y estoy aprendiendo, y tener fundamentos de dónde lo estás aprendiendo, para que digas, Yo creo que adelante, buscar los fundamentos es la clave, güey, porque luego dices, es que no sé, o no puedo, no esto, pero es que no buscas es algo que te más dije el allá otro el día, cuando dices no fundamento. sé, la mente se ahuevona y dice no sabemos. Cuando dices estoy buscando fundamentos y estoy encontrando, entonces estás trabajando en hacer un cambio y en hacer Y algo. yo creo que ahí es donde entra el que todos los días es un constante. Hoy, por ejemplo, me dijeron, ¿te ves así y así? Dije, yo creo que es un trabajo diario, güey. Porque no todos los días me siento así. Yo no también vi todos comentario los y días. dije, si supieran la realidad. Sí, güey, o sea, la gente ve las cosas y dice, es que estás muy bien, estás radiante y esto. Esta madre me está costando hasta la No sabes lo que chingada, le está, yo güey. pensé, Claro. no sabes lo que le está costando, o sea, a nivel físico, mental, la transformación que está llevando, ¿no? Porque la neta se ha visto cambiar bastante. Sí, Y es un sí. proceso. Claro. Entonces Pero yo creo que es parte del proceso en el que todas las personas deberíamos de enfocarnos a final de cuentas para llegar a la muerte de una manera digna y decir, Simón, ahora sí, ya me tocó, dale, güey, ¿qué sigue? Porque no sabemos qué sigue. Nos encanta puñetearnos que el cielo, el infierno, que esto y que el otro, y no sabemos en verdad, ¿no? Ahora, si tú ya que lo estuviste de las dos formas puedes decir, güey, es qué es lo que estamos viendo y lo que estudiamos y lo que decimos, entonces enfocarnos a de verdad pasar el mensaje de que la están cagando. En realidad la vida o al haber llegado a la muerte esta vez que fui, es como si de repente te avientan a un escenario y hay mucho público y está el telón abierto. Solamente es esa función y no hay otra. Yo por eso me metí a teatro. De ti depende si lloras y cierran el telón con mala actuación, o de ti depende si cierran el telón ovacionando. Sí, cierto, Es güey. tu acto, no hay otro, no hay más. Todos son espectadores. Y se acaba la Entonces, función y todos están sí, güey. susurrando qué pasó Todos con dicen, el actor. Sí, exacto. Entonces ya estás ahí, güey, porque así me vi. ¿Qué te queda? Darlo, bailar, Vamos a dar una bailar, buena güey. función. Simón, ríete, vamos a hacerlo. Vamos a bailar, vamos a dar una buena función, porque estás actuando. Esta vida es una actuación. Estás actuando ante todas las personas y sí, tienes que presentar diferentes papeles ante diferentes situaciones y circunstancias. Lo tengo que ver como tal, como parte de la vida y muerte que somos. Entonces depende de nosotros. Y sí, el acto es personal. A veces en el acto llegan más actores y actrices, pero el acto es tuyo, güey. Cada quien Y tiene su esos actuación. actores y actrices también tienen su telón. Sí. Exacto. Su teatro, Su y teatro y su público. Su Sí. público, No, todo. no tiene ganas. Todo. Así es la vida. Y la muerte es la que dice, no, mijo, ya, cierra el telón, dijo, te mamaste. O ya, mija, por favor, Ya, güey, ya, te voy a hacer el paro. Déjale cierro. Sí. O Ya es decir, mucha cagadera. que diga, lo Mucha tuviste embarradera, todo, no güey. hiciste nada, te la pasaste parada o parado, llorando y diciendo, no quiero, no quiero, no quiero. Hasta que se cerró el telón. O dijiste, a mí me enseñaron a esperar porque sigue. Y no sigue nada. Güey, ¿cuánta gente se la pasa así, literalmente sentada esperando que llegue, güey? Ujú. Porque ya no hay nada ¿Y van que a cerrar el hacer, telón? porque Sí. ya no hay nada que dar, porque ya estoy vieja, porque ya no puedo, porque ya no lo hice, y tan y se mueren, güey. Ujú. Sí, pero en la cabeza ya se murió. Ujú. La mente ya está muerta y si la mente está muerta ya no hay nada que hacer. Si tu mente está creativa, entonces hay mucho que hacer. Porque aunque se vayan los otros actores, tu mente va a seguir creando y va a seguir haciendo un escenario diferente. Cambia de escenario y vuelve a haber acción y vuelve a haber una Lo que pasa actuación. después de una función, no mames, es lo más chingón del pinche mundo, güey. Festejan mucho Deberías todo lo... Deberías de festejar. Atrás en Sí. telones, si hay alguien, te va a preguntar,
¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Lo ¿Te primero. divertiste? ¡Qué chingón! Eso te va a preguntar, no te va a decir, otra vez tus pinches mamadas. No hay otra actuación, güey. No hay más. Solo es esto. Y disfrútalo, llóralo. Disfruta llorando, güey. Eso es tu gusto, dalo. Sí. Pero abrázate de... Por eso, sí, eso, abrázate. Y date cuenta que sí hay quien te quiera. A pesar y sobre todo. Sí, y hay quien te quiera. dejen de tenerle miedo a la muerte. Sí. Porque luego, ¿cómo puedes? Se ve tan feo. Ay, que... Es que no la veas, porque va a pasar. Tú estás ocupado. Lo dijo John Lennon, puta madre, hace tantos años. Y no entendemos. Y me la paso repitiéndoselo. La vida es aquello que pasa mientras estás ocupado haciendo otras cosas. Y si estamos tan afanados, emputándome contigo, emputándome con la vida, porque si hacen, por qué no hacen, y la vida sigue pasando. Y pasa otro día, y es un día menos. Y yo sigo emputado por las mismas pendejadas de siempre, por las cosas efímeras que se acaban. Yo creo que debemos de buscar. El que sepa que le está llamando a cambiar de creencias ¿Y de vida? y de vida, debe de buscar. Es como el llamado que decía el otro día el muchacho. Sí. El llamado es algo más que está ahí dentro de ti, que no quedarte con solamente lo que te enseñaron, no abrazar una idea que te inculcaron nada más. Entonces es buscar dentro y ver, ok, esto soy yo, esta es la muerte, esto quiero yo para mi vida, después de saber qué es la muerte y después de entender qué es lo que pasa o que quisiera que pase, ¿no? Y si algo te enseñaron, pues nada más verifica si eso es lo que a ti te gusta. Sí, sí. Si a ti te gusta, ámalo, ama lo que te gusta, y si no te gusta, cámbialo. No eres un árbol, eres un ser, eres una persona. Para moverte del lugar si no te gusta donde estás. Tampoco te ganches con las personas, necesitas ser para poder dar. Porque si no nos convertimos en puro entregador de miserias. Aquí estoy batallando, sufriendo y te doy, porque pues es que estoy trabajando día y noche para ti, para ustedes. Y no se nota, güey. No hay nada. Y no hay nada. Entonces mejor no estoy, voy, hago lo que voy a hacer y regreso y te entrego, pero algo real. Te decía lo de hacer de comer. Hazlo, pero hazlo bien. Entrega una buena comida o no entregues. Mejor, porque te la van a regresar y luego quién se siente mal, uno mismo. Pues mejor no lo hagas así, cabrón. Sí, es una regate mamada eso de la comida que te Sí, está no, güey, de todo, De de todo, todo. en realidad. O sea, la gente que va a su trabajo y que hace el trabajo mal, a final de cuentas termina sin trabajo. Es como, haces la comida y no le gusta, pues, no se la comen, güey, ni todo mi trabajo. Pues es que no lo hiciste bien, güey. Sí. ¿Por qué yo tengo que, o por qué alguien más tiene que aguantarse que no lo hagas bien y tragárselo literalmente nada más por tus huevos, güey? Exacto. No tienen por qué. Ahí entra la individualidad de la muerte, porque la muerte es individual. Mi mamá me preguntó el otro día, o platicando, ya ves que platicamos de la nada y le viento mis chingaderas luego. Yo le dije que andaba haciendo algo en el centro. Dijo, y el niño está en la casa cuando le dije, ¿qué van a hacer solo? Digo, mamá, yo nací solo. Usted estaba ahí cuando nací. Porque todos los días, o algunas veces me dice, ¿y dónde están? ¿Qué estás haciendo tú? Digo, es que no tenemos, anda haciendo cosas y yo hago cosas, mamá. No puedo, mamá, así le digo, mamá. Sí. No, usted estaba ahí, nací con alguien. Si no, hijo. ¿Se acuerda cuando me iba a morir? Yo estaba solo en la cama. Yo solo me voy a morir. No puedo estar teniendo a un lado a alguien. Porque también ese alguien necesita hacer sus cosas. Como yo necesito un espacio para comprarme una camisa si quieres. Pero es un pedacito de espacio, man. No tenemos que estar enfocados en el otro. Dice, ¿será que yo hago eso? Digo, exactamente por eso no soy mi papá. Porque no quiero tener a alguien que esté enfocado a mí al 100%, ni quiero estar enfocado así. Necesito un espacio pequeño porque me voy a morir solo, porque nací solo. Y porque es un momentito que después lo voy a querer compartir. No a huevo. No es porque tengo que compartir, porque ya llegó y no me queda de otra. No, me doy mi espacio, me doy mi tiempo y muy contento voy a compartir. Si no, no. Pues es que ya tienes algo que compartir. Si no, no tendrías nada que compartir porque estaría hecho juntos. Ajá. Sí. ¿Qué compartimos? No hay nada que compartir. Sí. Entonces, debemos de seguirlo platicando.
para Deben de ver si seguir alguien analizando más y dejen de pensar en la muerte y empiecen lo a pensar en la analiza vida. de la forma en la que le ayude, ¿no? Recuerden que la muerte es una triste realidad y la vida es una dulce mentira. La vida es una dulce mentira y la realidad es la muerte. La muerte es una triste realidad. Porque es triste, porque la ves como tal. Ah, es que yo lo tengo. La vida es una dulce mentira. La realidad es la muerte. Es verdad, es lo mismo. Es lo mismo. La vida en realidad está creada en nuestra cabeza. Y si nosotros decidimos No, y si te cambiarla, pones de verdad a estudiar, te das cuenta de que todo es mentira. todo está creado. Más allá, si te das más allá, tu cabeza está hecha de neuronas, está hecha de circuitos, Somos como de píxeles. pulsos, exacto, de pulsos eléctricos. Y cada cosa que pasa, el cerebro lo define como un pulso eléctrico. Entonces, en realidad no es real, es una energía que llega a ti. Es como y dice la Diego defines. de la electricidad, güey. Esa mamada de que ves las estrellas es luz, pero no es luz. Sí, ya no existe, Ya ya se no murió hace está. muchos años. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La que no está o la que tú estás viendo? La realidad es la que tú quieras ver. Esa Sí, es la porque eso realidad. estamos viendo porque estamos aquí, pero si estuviéramos allá, viéramos otra mamada totalmente diferente. Y ahí sí dijéramos, Es igual, güey, es igual en todas las cosas. Entonces, ponte a analizar o pónganse a analizar qué están viendo de la vida y qué de verdad es la vida y qué de verdad es la muerte y qué ven de la muerte. Porque tal vez lo que están viendo ni siquiera es lo que llega a ser cuando llega. es como el año nuevo, o sea, la gente, donde la primera es año nuevo y luego después. Luego estás aquí y das cuenta, ya del otro lado del mundo ya es año nuevo, que es otro tiempo, es otra hora, están en el futuro, fin, si tú lo quieres ver así. ¿Cuál es la realidad, aquí o allá? Las dos, donde depende de donde estés, si estés allá, aquí, donde puedas ver. La realidad es la propia, es la personal, Sí, exactamente. tu única realidad, la que tú vivas y quieras hacer real. Entonces, si están pensando en formar parte del culto a la muerte o de la cultura que cree en la muerte, analícenla muy bien. Analicen la vida para que puedan entenderla. El culto a la muerte es rendirte culto a la vida. Es en realidad ser parte de la vida. Y eso es como de verdad puedes llegar a la muerte y decir, aquí estoy. Y que te diga, venga, ¿cómo te fue? Y tomen las cosas como ustedes quieran tomarlas y no como la gente se los diga, porque por ejemplo puedes decir, ay, pero ahí lo traes colgado. Tal vez esta es mi forma de recordarme todo el tiempo que aquí está, que esto, que los... Entonces, Sí. si lo puedes ver de la forma en que lo quieras ver, que más te acomode, hazlo. No hay reglas. El chiste es que tú formes tus reglas y formes también tus estrategias y formes tus bases. Porque si no hay bases, no hay estrategias y no hay nada. Entonces, busquen en la persona que me preguntó, ¿cómo hago para creer en la muerte, para pedirle, para que me llegue? Entendiendo todo lo que tienes que hacer de verdad en la vida, vas a decidir si tu culto va a ser poniendo veladoras o yendo al campo, yendo al mar, yendo a donde quieras ir. El chiste es que veas la muerte, no como tanto como la imagen que nos ponen, porque la imagen es esta parte. Si nosotros la queremos tatuar, es muy aparte que sea esa, ¿no? Entonces, si a ti te gusta el culto y la ves en la imagen y le pones una veladora y una flor y todo eso, está bien. Si no lo quieres hacer, está bien, siempre y cuando sepas que la muerte es la muerte. Cuando La te muerte sientas. también, si le quieren poner una cara, no es esta, ¿eh? Si quieren saber cómo es la muerte, No, bebé, no, mijo. ahí ve el teléfono. Que no deja oír, güey, nunca. Si quieren saber cómo es la muerte, no es una cara hecha de calavera. ¿Sí? La muerte, la cara de la muerte es el infinito, es lo que acabas de decir, es aquí y allá. Ella sí es la dueña del espacio-tiempo. Si quieres ver, la vez que lo vi, que pude ver de cerca la muerte, sí se puede ver una capucha, pero si quieres verlo como una capucha, pero puede ser una puerta o un portal. Y lo que se ve es todo y nada. Puedes ver el infinito ahí. En su cara está el infinito porque ahí está. Y es dueña de todo y de nada. Puedes ver todo el infinito y no hay nada. Depende de cómo estés y dónde estés. Pero en realidad la muerte no es una calavera. Si Ok. quieres verle a la cara, no. Entonces, antes de formar parte de la imagen, Ujú. de lo que crees que es la imagen,
vela tú por dentro. Exacto. Porque si quieres ponerla como la rosa, como la taza o como esto y decir esta es mi muerte, entonces se quiebra y es tu muerte. Sí. Se marchita y es tu muerte. Depende de ti cómo, Cosas son cómo cosas la y les ves. podemos dar energía y darles, se convierten en amuletos. Esa es otra clase que podemos platicar. Sí. Pero sí, las cosas son cosas, los seres son seres y tú como un ser puedes darle energía a las cosas porque eres dador de vida. Al fin y al cabo, Dios está dentro de ti y hay mucha gente lo dice actualmente todavía. Diego lo dice, tú eres Dios, güey, tú creas. Tú das vida, tú eres un Dios. Es que más bien entender la palabra Dios, güey, es muy costoso cuando tienes algo inculcado. También tienes que ir. Por eso cuando ahora esto que me pasó y me lo explicó el chamán, dije, sí, ves a Dios. Cuando te mueres ahí, ves a Dios. Ya no hay nada, solamente estás tú. Hay una cosa aquí funcionando, nada más aquí, esto no funciona, nada más lo de acá atrás y ves a Dios. Sí lo puedes ver, sí puedes saber qué es Dios y te va a decir las cosas que tú necesitas saber. No las que quieres saber, güey, no, las cosas que necesitas saber. Recuerdo mucho que agarré la tierra y ahí me vinieron unas palabras de si tú eres quién, tú eres la que va a hacer tal o cual cosa. Y hoy se vienen ciertas cosas que tienen que vivir. Está chingón. Qué chido, güey. Está chido. Ahí Sí, ves a Dios. Bueno, pues esperamos que les haya quedado un poquito de entendido. Ojalá que sí. Ojalá que sí, de todo lo que estuvimos hablando. Que si de verdad les gusta el culto a la muerte, se acerquen de forma en la que ustedes se sientan lo suficientemente llenas para que no haya vacíos, ¿no? De que tal vez no entiendo de esta forma, no entiendo lo otro. Y si tienen alguna duda con respecto al culto que están llevando, con mucho gusto nos pueden escribir o algo y podemos hablar sobre nuestra experiencia, porque a final de cuentas mucha gente dice, ay, pues nada que ver lo que ustedes dicen a lo que es que todos somos diferentes, ¿no? Claro. Todos llevamos las cosas diferentes, entonces... Nosotros les compartimos lo que nosotros hemos aprendido y cómo podemos hacer que la vida lo que hemos vivido sea ya más llevadera, porque sí, bueno, la vida es culera, ¿eh? Sí. Eso que les quede claro, no porque... Por algo crean en nacimos algo, llorando, güey, por algo. Sí. De antemano esa es otra cosa, la ausencia de dolor en la muerte. No puedes negarlo, hay ausencia de dolor en un cierto punto, en un cierto momento. Entonces cuando dejas de sufrir, deja de doler, dejas de sufrir. Y si dejas de sufrir, entonces estás en paz. Eso habla mucho también. Diles adiós a las muchachas. Diles bye. Bye, muchachos. Bye, muchachos, ya nos vamos. Vamos. Bueno, ya nos vamos entonces. Les vamos a dejar el video ahí para que lo vean. Cuídense mucho. Gracias por escucharnos. Chao. Dile chao.